En esta práctica vamos a preparar dos disoluciones y observar la solubilidad del soluto. Para ello necesitaremos los siguientes materiales: un vaso de precipitado de 250 ml, un matraz Erlenmeyer, un matraz aforado, una varilla agitadora, un mechero Bunsen, un aro de soporte o, en su defecto, una placa eléctrica, papel de filtro, un embudo cónico, un termómetro, dos cristalizadores, una báscula digital, un mortero y sulfato de cobre 2 pentahidratado. Para preparar la primera disolución, moleremos el soluto sólido en el mortero hasta obtener un polvo fino. Esto acelerará la disolución. Es importante limpiar bien el mortero con agua para asegurarnos de que utilizamos todo el soluto. A continuación, pesamos la cantidad de sulfato de cobre previamente calculada para 100 ml de una disolución 1,5 molar de dicho soluto. Y elaboramos esa disolución en un matraz aforado. Ahora anotamos la temperatura ambiente y medimos la temperatura del agua, que estará alrededor de 20 grados. Agitamos hasta disolver todo el soluto posible. En este punto tendremos una disolución saturada. Preparamos el papel de filtro, lo acomodamos en un embudo y lo pesamos. Filtramos la disolución con el embudo. Una parte del soluto se quedará en el filtro y otra pasará a través del mismo. Pesamos el filtro antes, húmedo, y después, seco, para calcular la cantidad de soluto disuelto. Luego calculamos la solubilidad en gramos de soluto entre 100 gramos de disolvente. Para llevar a cabo la segunda disolución, pesamos la cantidad de sulfato de cobre necesaria para posteriormente elaborar una disolución de 100 ml con una concentración de 0,5 molar en un matraz aforado. Vertemos el contenido del matraz en un vaso de precipitado y elevamos la temperatura de la disolución a aproximadamente 50 grados centígrados usando una placa calefactora en nuestro caso.
Filtramos de nuevo la disolución. Dejamos reposar la disolución saturada en un cristalizador, tapando con papel. Con el tiempo, comenzarán a formarse pequeños cristales azules, que irán creciendo a medida que se evapore el agua. Después de un periodo de tiempo de más de una semana, observamos y comparamos los resultados obtenidos. Podemos deducir que cuando preparamos una disolución saturada de sulfato de cobre pentahidratado, a la temperatura inicial, aproximadamente 20 grados Celsius, el agua disolverá la cantidad máxima de soluto permitido. Sin embargo, al dejar reposar la disolución durante más de una semana se presentan cambios sutiles pero determinantes que favorecen la formación de cristales. Veamos en detalle por qué ocurre esto. Con el tiempo, incluso en condiciones ambientales estables, parte del agua se evapora. Esto reduce el volumen total del disolvente y por ende la concentración del soluto aumenta. Cuando la concentración sobrepasa el límite de solubilidad, el exceso de soluto no puede permanecer disuelto y comienza a precipitar en forma de cristales. Cabe destacar que aunque se note una temperatura inicial de alrededor de 20 grados Celsius, los cambios ambientales como noches más frescas o días ligeramente más fríos pueden bajar la temperatura de la disolución. En general, la solubilidad de muchos solutos disminuye con la baja de temperatura. Un descenso en la temperatura puede provocar un exceso de soluto en solución, llevando la mezcla a un estado supersaturado y desencadenando la cristalización. Por otro lado, la formación de cristales requiere centros de nucleación, que son puntos semilla donde los iones o moléculas se ordenan para formar la estructura cristalina. En este experimento, pequeñas impurezas, las irregularidades en el filtro o en las paredes del recipiente actúan como dichos centros. La presencia de estas superficies irregulares facilita que, al alcanzar la supersaturación, el soluto comience a organizarse y a crecer en forma de cristales. Pero, ¿por qué los cristales formados de la segunda disolución tienen menos tamaño? Cuando la disolución se somete a temperaturas más altas, se alteran las condiciones de cristalización respecto al experimento a menor temperatura. En la segunda disolución, los cristales resultan más pequeños debido a varios factores que actúan en conjunto. Por ejemplo, a 50 grados Celsius, el sulfato de cobre pentahidratado es más soluble. Esto significa que, en principio, se disuelve una mayor cantidad de soluto en el agua en comparación con lo que sería posible a 20 grados C. Sin embargo, cuando la solución se transfiere al cristalizador y comienza a enfriarse o a perder agua por evaporación, el sistema rápidamente alcanza una condición de supersaturación. Esta supersaturación inducida por la evaporación y el cambio de temperatura favorece la formación de numerosos sitios de nucleación. Es decir, en lugar de formarse unos pocos núcleos que puedan crecer hasta formar cristales grandes, se generan muchos núcleos pequeños casi de forma simultánea. Al haber una alta densidad de sitios desde los cuales puede crecer un cristal, cada uno compite por el soluto disuelto, lo que limita el tamaño que pueden alcanzar individualmente. En resumen, en la disolución 2, el elevado calor inicialmente disuelve más soluto, pero al introducirse condiciones que inducen una rápida supersaturación, se generan numerosos núcleos de cristal. Cada uno absorbe menos material, lo que se traduce en cristales de menor tamaño en comparación con una nucleación menos intensa que permitiría el crecimiento de cristales más grandes.
Gracias por ver este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado aprendiendo. Hasta el próximo experimento.